Yo soy Chanel Rodríguez. Y yo, Marlene Blanco, y esto es Hablemos de estilo. Señores, estamos aquí en el Quinto en Las Mercedes, en la zona colonial, un hotel espectacular. el Eat Place. Claro. Y como estamos en la zona colonial, obviamente tuvimos que traer una invitada que echó los dientes en la zona colonial, en el Museo del Ámbar y el Museo del Larimar. Bienvenida, Joarla. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por estar aquí. Y Joarla tiene una marca de joyería con muchas raíces y tradición de lo que es la República Dominicana en su expresión de joyería. Pero primero, vamos a empezar un poquito hablando de ti. Número uno, y vamos a hacer una corrección, porque nos enteramos que no es Joarla, es Joarla. Exactamente. Para quienes no te conocen o te empiezan a conocer hoy. Sí. Empezamos por decir el nombre de la marca bien. ¿Cómo empezaste en lo que es la industria de la moda? Bueno, realmente yo desde muy pequeña siempre muy inclinada en todo lo que es el arte, o sea, el arte en general, pero siempre muy inclinada hacia la moda. O sea, cuando era muy joven yo empezaba a hacer todos mis vestidos, yo hice el diseño de mi vestido de primera comunión. ¿Qué? Y yo Wow. siempre, toda mi adolescencia, yo le dije a mis padres que yo iba a ser diseñadora de moda. Cuando yo llego a Chabón, mis padres me dicen como que nada, o sea, yo entro de lo más feliz y cuando entro a Chabón conozco las bellas artes. Okay. Y yo me enamoré y yo dije, yo voy a hacer bellas artes primero, o sea, con la esperanza de hacer moda luego, pero después no hubo vuelta atrás. Estudié estudié Bellas Artes e Ilustración, 2 años técnicos en La Romana, cuando estaba el campus allá, y ya un poquito más adelante, pues entonces obviamente una crisis existencial donde yo no sabía qué iba a hacer. Ya yo podía diseñar lo que sea porque me habían inculcado ese explorar, la creación de los conceptos, que es una de las cosas que más me gusta. Y en ese proceso de volver aquí a la ciudad colonial a trabajar con mis padres, volver a dar tours en los museos, fue como un redescubrir. Porque obviamente de chiquita yo me escondía en el museo, yo miraba los fósiles, yo me quedaba ahí como que era mi lugar seguro. Yo era la niña del medio, pero yo siempre estaba como en mi mundo. Y ya entonces, mientras volví y estaba como involucrada en todo, surge esta oportunidad de irme a China por 3 meses a estudiar joyería para países en vía de desarrollo. Wow. Entonces me fui a China. Salida del colegio, salida de Chabón, o sea, con un año sabático porque básicamente estaba preparándome para que mi inglés fuera nítido porque yo sabía que yo quería estudiarlo fuera. En el momento no había ningún lugar donde yo pudiera como explorar todas las gamas de la joyería a un nivel de diseño y entonces yo sabía que tenía que irme. Pero en China fue como una locura. Fue en la ciudad de Changsha, era como, había 3 latinas y un reguero de personas de toda parte del mundo, de Ghana, de Indonesia, o sea, toda Asia y África estaban ahí. Y para mí, a nivel cultural, fue gigantesco, pero ahí, haciendo joyería de la forma más tradicional posible, fue que entonces yo me enamoré del diseño de joyas, de la creación de joyería. Y yo dije, esto se me da muy bien y yo lo disfruto. Entonces ahí fue que yo dije, si yo pudiera utilizar las joyas como un método de comunicar historias, o sea, contar o idearme estos conceptos, la joyería es un medio más para poder hacerlo. O sea, yo puedo comunicar lo mismo que yo quería comunicar con mis pinturas, con mis dibujos, lo podía hacer a través de las joyas. Y entonces ahí ya yo dije, no, yo voy a hacer esto profesionalmente y ya después de ahí me fui a Londres por 3 años a estudiar diseño de joyería. Y entonces en el 2019 regresé y el resto es historia. Ya era esa idea de yo sabía que quería volver, en ningún momento me quise quedar porque yo ya había visto lo que mis padres habían construido y sabía el potencial de nuestro taller, o sea, los joyeros, o sea, el equipo que me vio crecer, yo jugando de chiquita en el taller, estaba ahí. Y yo sabía el potencial que había en sus manos y en mis ideas. Y obviamente mi mamá y mi papá, rienda suelta, y confiaron en mí, me dijeron, usa el taller. Cada verano que yo venía me decían, ven,
vamos a hacer una colección, te vamos a dar un espacio en la tienda. Y yo como que, ¿en serio? Y el apoyo de ellos incondicional, Qué bello. porque poder darme esa libertad para yo dije, ok, puedo usar todo esta joya, todo este metal, o sea, con la gran posibilidad de que no se hiciera nada con eso, de que se echara a perder, porque tal vez, quién sabe. Pero no, fue un éxito. Y así en mi último verano, 2018, nació mi colección más famosa, que fueron los pilones y el pull ring, que fue antes de yo graduarme. Y nada. O sea, que antes no habías venido de China. El pull ring, que es un espectáculo. Un close-up, por favor, de si cámara. se puede. Es un espectáculo y fue algo muy, pero muy revolucionario en un país tan tradicional. O sea, ¿cómo que tú, o sea, esa idea te entra y tus padres te apoyan? Porque esto es una locura. Es una locura. En el 2019. 2018, eso fue el verano. 2018, Sí. o sea, una locura. Sí. No, la verdad que ese anillo, la inspiración nació alrededor del 2017, cuando ya yo estaba full en el invierno, 2017, y, o sea, yo la estaba pasando mal, porque el sol se estaba yendo a las 4 de la tarde, no había sol. ¿Qué? Hacía frío. Londres. Tenía que entregar muchísimo trabajo. O sea, el sol tú no lo veías. Cuando tú lo veías, tú estabas, qué sé yo, o sea, en la universidad. Y yo siempre había visto, y una de las cosas que más me encanta del Larimar, es ese efecto de agua que se puede apreciar, no en todas las piedras, sino en piedras específicas. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo quiero estar dentro de esa pieza del Larimar. Y mi papá me había dado unas piezas que yo me llevé. Y cuando yo veía esas piezas, yo decía como que yo quiero estar ahí adentro. O sea, como que así, como tú te pones flotando, mirando al cielo dentro de la playa. Yo quería estar ahí. Como que si yo pudiera transportarme a ese mar en mi isla, yo de verdad que ahí entonces fue que yo dije, ¿cómo yo puedo encapsular ese pedacito para que donde sea que yo esté, yo pueda sentir eso cuando yo vea mi anillo, cuando Y yo se vea mi sienta. colgante, Totalmente. cuando yo, o sea, yo vea eso y lo toque y yo pueda como que conectarme a mi tierra, porque al final era eso, y para mí el Larimar no es solamente una gema preciosa, o sea, representa la labor de mis padres a través de los años con la gestión de su museo, de elevar y dar a conocer cuando nadie, o sea, el único museo, o sea, el primer museo del Larimar Sí, del porque- país. Entonces, los primeros investigaciones fueron gestionadas por nosotros. Incluso seguimos gestionando. Entonces, es como para mí, es algo ya íntimo, es íntimo, la verdad. Quiero contar un poquito más. Tú hablas mucho de tus raíces, del apoyo de tus padres, de que creciste en un taller, pero quisiera que quienes no saben conozcan toda tu historia de cómo tú creciste y a qué se dedican tus padres. Claro que sí. Bueno, mis padres, mi papá empezó a los 13 años. Mi abuela lo puso en un taller. Mi abuela tenía muchísimos hijos. Y a cada hijo lo mandó a un taller, a uno de música, este señor arregla zapatos, vete para allá. Y a mi papá un ambero. Entonces era una persona que se especializa en fósiles y en trabajar ámbar, otras piedras. En ese momento había el coral, el carey, o sea, había muchas gemas que, o sea, ya no se usan, pero él empezó así. Entonces él empezó trabajando y ya empezó a hacer sus piezas. Él hacía joyería artesanal él mismo y él se identificaba porque hacía piezas súper chiquititas. Ya cuando él estaba un poco ya más adulto, no tan adulto, jovencito, como en sus 20 y algo, casi 30, él conoció a mi mamá. Y mi mamá lo estaba ayudando en una de esas ferias ellos estaban en el mercado modelo, en las ferias que se hacían de artesanos en la calle, en los parques. Y ahí mi mamá empieza a ayudarlos y ya entonces se enamoraron en ese proceso. Mi mamá un poco más metodológica, un poquito tras bastidores, mi papá las grandes ideas, y se unen estas dos personas. Y con obviamente la astucia de ambos y la creatividad de mi papá, la astucia de mi mamá,
crearon entonces todo esto. Mi papá soñaba con tener un lugar donde la gente pudiera conocer qué era el ámbar, qué era el larimar. O sea, vienen científicos de Estados Unidos, de toda parte del mundo, Italia, Wow, a qué estudiar increíble. nuestros fósiles solamente. Y cómo o sea, de ser un ambero, tu Ujú. papá conecta con el larimar, que son de zonas totalmente distintas de nuestro país. Así es. Bueno, Cuéntanos un pues poco de eso. como él desde muy temprano en su carrera empezó a conocer todos estos científicos que venían a coleccionar fósiles, él tenía su propia colección. Ya obviamente el ámbar y el ámbar siempre ha fluctuado, o sea, es una gema que es muy característica, muy suave, que con el tiempo obviamente puede tener picos altos donde es muy demandada y otros como en esta última década donde ha decaído bastante. Entonces, el larimar no se conocía tanto. Y bueno, mi papá o sea, conoce a la persona que redescubrió el larimar y ellos empezaron, o sea, como que obviamente ya él conocía de que había en una loma de Barahona, de Bauruco, había larimar. Mi papá tiene videos o sea, yo a los 2 meses, no, 4 meses y 2 semanas de nacida, conmigo en una cunita que un minero me llevaba, ¿Qué? ellos en la mina de Larimar, en 1994, septiembre, mi año. Eh, y o sea, yo estoy yendo a la mina desde muy chiquita. Entonces mi papá tiene videos de cuando la mina no estaba tan regularizada como ahora, donde no había protección, donde esos muchachos iban ahí a explorar a ver si encontraban algo. O sea que él empezó desde los inicios, donde el larimar tampoco se conocía. O sea, el ámbar obviamente ya se conocía muchísimo más que el larimar. Por eso, si se dan cuenta, las joyas antiguas que tienen las tías, las abuelas, eran de ámbar, no de larimar, porque el larimar no se estaba explotando en ese entonces. O sea, cada rato van allá y nos traen collares. Dije, mira, mi mamá tenía este collar de ámbar que lo compró hace 35 años. Y entonces, imagínate tú, no había tanto larimar. Entonces, eso, mi papá empezó a ir, a investigar y entendiendo la gran oportunidad que había y el desconocimiento de nosotros, los dominicanos. Entonces, obviamente, los extranjeros estaban viniendo aquí a comprar estos recursos y, obviamente, poder hacer joyas fuera, poder, o sea, darlo a conocer, pero sin embargo nosotros no sabíamos ni siquiera lo que estábamos vendiendo. O sea, no Wow. sabíamos la peculiaridad ni la rareza de esta gema. Entonces, sí, Wow, o sea, una larga estoy historia. sorprendida con el tema de... Bueno, yo tengo unas preguntas, te lo voy a dejar más tarde. Y cuando tú dices, ok, me encanta el trabajo que hacen mis padres, me encanta lo que yo veo, me encanta todo lo que yo he aprendido en China, en Londres, ok, lo traigo. ¿Cómo tú creas una identidad de marca? Y decides, en general, voy a crear mi marca, porque también, aunque usas las dos piedras icónicas, ¿verdad? Tiene una identidad súper diferente. Sí. Yo vi a mis padres, o sea, nuestro taller, nosotros vivíamos arriba de nuestro taller. O sea, cada Ok. sábado que yo me despertaba con el sonido del chi y rompiendo, o sea, como los instrumentos de un taller. Y, o sea, que desde muy temprana edad yo había visto qué era la joyería tradicional. La conocía, la había explorado, había hecho diseños para mis padres desde muy joven, cositas, o sea, dibujitos. Incluso ellos tienen colecciones que yo hice antes de decir que yo iba a hacer Wow. joya. Yo obviamente ayudándolos. Y una de las cosas que más me hacían ruido era que yo no podía encontrar joyería con la cual yo me identificara. O sea, yo decía, pero ¿por qué tan jovial? O sea, ¿por qué? O sea, yo me pongo ese collar y se me va a caer el cuello. O sea, yo no quiero usar esa pieza tan gigantesca. O sea, yo quiero usar algo que yo pueda llevarme todos los días, que yo sienta que es diferente a toda la joyería que ya cuando yo regresé en el 2019 ya se estaba haciendo. Y yo empecé, mi primera colección salió en el 2000, o sea, yo empecé a crear y a
pensar en el nombre de mi marca en el 2015. Y mi primera colección ever salió en el 2016. Entonces yo decía, yo quiero crear algo diferente. Yo quiero, ¿por qué la joyería es tan aburrida? O sea, ¿por qué tan señorial? ¿Por qué yo soy joven? Yo quiero poder usar joyas que sean divertidas, que me recuerden lo divertido que es vivir, lo divertido que puede ser vivir. Y esa es una de las historias que yo cuento con mis joyas. Es como que es recordar estar en el presente, como el piloncito, que tiene una historia muy bonita. Bueno, no sé si quieren que Claro, tú claro habla. que sí. Este es tu espacio. Ok, Claro. ok. A mí me encanta la historia del pilón porque obviamente es un diseño de uno de nuestros bestsellers y la gente se ha identificado mucho con este piloncito. La historia es de que como yo vivía aquí en la zona, cerca de la Casa del Dulce, mi abuela siempre que me venía a visitar me traía, ella envuelta en un pañuelito, me traía menta de guardia, pilones, menta de miel y como que me la daba. Dije, mira, te traje eso. Como así, Como como en por contrabando. debajito. Porque a mi papá nunca le ha gustado que nosotras comamos tanto dulce, porque yo amo el dulce. Y bueno, ya con el tiempo yo siempre asociaba, dije, ay, mi abuela, o sea, como siempre la asociaba con dulces, porque ella siempre me tenía algo que brindarme, siempre. Y ya con los años, ya cuando yo regresé, que fue en el 2019, un año ya después de ella de haber partido, yo cada vez que veía un piloncito, yo decía, dije, wow. Y me acordaba de la risa de mi abuela. Y yo decía como que, wow, esos momentos, como que esos momentos que ya no están, ese piloncito que tan rico fue, y ya, o sea, ese piloncito se derritió, yo me lo comí, se rompió. Yo quería un piloncito que durara para siempre, como esos recuerdos de mi abuela. Entonces, esa idea de poder como que indulge, como tener un amuleto que te recordara de disfrutar el presente, de indulge in life. Y ese era como el recordatorio más lindo, porque como recordarme de mi abuelita, o sea, como ella vivía su vida y ahora ya no está, y poder ver como, oye, estamos aquí, estamos vivos, como que recordar como eso. Sí, y tú sabes que para quienes no son dominicanos o no saben qué es un pilón, es un dulce Un muy caramelo tradicional que se- dominicano. Y quienes no, obviamente no tienen tu historia, no les acuerda a su abuela, pero les acuerdas quizás a niñez, a ese tradicionalismo, tienen nostalgia, Eso de al final jugar. cuenta una historia. Claro, y también, bueno, está el turista porque los pilones Sí, están en todos correcto. lados. Es algo que realmente representa a la dominicanidad. Entonces, el turista Así es llevarse ese recuerdo, es muy bonito. Es algo bien distintivo, o sea, algo también diferente, porque es una forma o sea, que no es tan común. O sea, la gente lo ve y dice, como, ¿qué es eso? Es una paleta. O sea, es un dulce. Y obviamente cuando ya sacamos todos los colores de las piedras, donde le damos sabor a los pilones, es como que cuando la gente se vuelve loca. Y en verdad, piezas así, era como que introducción también, obviamente, es una pieza que es uno de esos símbolos que para el momento entendía yo que eran pocos valorados de la cultura dominicana. Sí. Era como, pero para mí era como que, wow, o sea, esto lo tiene, en Latinoamérica existe este dulce, o sea, pirulín, y le tienen diferentes nombres en Colombia, en México, en Puerto Rico, pero, o sea, como que eso es importante, o sea, como que es tan nostálgico también, y yo creo que eso fue lo que tocó el corazón de toda la gente que se ha Completamente. comprado un piloncito, esa nostalgia de recordar un tiempo que ya no es. Y yo creo que eso es algo muy bonito. Claro, yo quiero felicitarte porque de venir de una joyería tan tradicional como decías tú, o sea, es verdad, el ámbar, tú ves el Larimar, son joyas de doña. Sí. Y lograr crear una pieza que hoy en día teenagers, millennials, generación, todo el mundo está usando, porque Claro. la verdad es que el pilón es un bestseller, que prácticamente el dominicano lo consume muchísimo. Sí, de verdad que sí. O sea, es nuestro bestseller. No creo que lo vayamos a dejar de hacer nunca porque es algo que es muy genuino de la marca, la verdad Sí. que sí.
¿Cómo es el proceso creativo de cada joya que tú haces, de esas colecciones? ¿Cómo es la selección? Porque tú dijiste un dato muy importante, que cada piedra que tenemos en los pools Ujú. es una piedra muy específica. O sea, cómo tú seleccionas esas piedras, cómo creas todo esto. Ujú. Bueno, en la colección de, bueno, crear una colección es como, como nacer, como que tú vas a tener un bebé. No tan doloroso, pero puede ser así, o sea, como el proceso de como gestar una idea y cuando esta idea viene a tu cabeza, te visita y está ahí como dándote vuelta, tú te olvidas de la idea y si, para mí, si me vuelve a la cabeza varias veces, yo digo, no, espérate, ya sé algo con esto. O sea, vamos a agarrar esta idea, vamos a depurarla, o sea, ¿qué es lo que esta idea me quiere decir? Porque no sé si han escuchado, hay una teoría de que cuando tú tienes una idea en tu cabeza, la idea tiene un tiempo de vida. Si tú no la ejecutas, le va a llegar a otra persona. Ay, sí, que se transforma. Sí, Se va y pasando. mi papá siempre me ha enseñado que las Totalmente. ideas hay que ejecutarlas a la velocidad del pensamiento. Porque o sea, es muy común de que si tú ves o estás expuesta a lo mismo que estoy expuesta yo, es muy probable que tú y yo tengamos una idea muy similar de lo que queremos hacer. Es muy probable que alguien más en el mundo se haya pensado en hacer un anillo que parezca una piscina. Sin embargo, como la ejecutan, tiene que ser diferente. Y entonces ahí eso es ahí donde viene esa autenticidad y tu originalidad de cómo tú crearla. Entonces, eso de agarrar esa idea y como honrar esa idea, de anotarla en un sketchbook, de desarrollar, ok, sí, tengo la idea aquí, pero ¿qué es lo que esto se va a convertir? Porque no puede venir en una. O sea, una idea, me viene una idea. Yo quiero que esta pieza esté encapsulada en un cuerpo que me comunique esto de la piscina. Pero ya cuando yo empecé a ver, yo dije, ok, pero la piscina, hay como millones, o sea, hay muchísimas formas de piscina. La griega, la Kidney, la Hollywood, o sea, yo estudié toda la forma de la piscina que existen. Wow. Y obviamente todo como la parte de abajo que tiene que tener la piscina para que cuando le dé la luz refleje el color, que en este caso no funciona, pero es parte de estudiar un concepto. Entonces cuando ya yo tengo esta idea, yo dije, ok, yo quiero una piscina. Vamos a explorar qué nos quieren decir este concepto. O sea, ¿de dónde viene este concepto de la piscina? ¿Dónde hay piscina? ¿Quién tiene una piscina? O sea, como que esto nos va creando como todo un diálogo y todo tiene un simbolismo. O sea, no es lo mismo que yo haga una piscina en Picuzzi o hacer una piscina olímpica. Aquella piscina. Una piscina En la mano. olímpica. Entonces, como que cada cosa comunica algo específico. Entonces, cuando ya tú puedes depurar y puedes como entender la conexión que tiene esta idea a ti, para tú poder como personalizarla, porque eres tú como creador, o sea, yo como creadora, es qué le voy a agregar a esto, que es una idea que tanto tú la puedes tener como yo la puedo tener, la pueden tener mis primas, todo el mundo puede tener esta idea. Entonces, ¿cómo podemos hacerla? O sea, hay que como ponerla compleja, porque es que la primera idea no siempre es la idea que al final se termina ejecutando. Pero entender cuál es el proceso, cómo sería la forma más básica de hacer una forma, esa es la forma que no vamos a hacer, usualmente. Y de ahí nace, o sea, explorar todo eso y ya luego entonces sí empezamos a ver las technicalidades de crear una pieza. Y entonces ahí nos vamos a milímetros, que son, o sea, no es un centímetro, sino como es una forma de medición, una de las más pequeñas. Y ahí entonces empezamos a ver cuánto va a medir esa pieza, o sea, esa piedra, qué grosor va a tener la piedra, o sea, qué alto va a tener la piedra, el grosor del hilo que va a rodearte el anillo. Todo eso y es parte de una identidad y tiene que tener coherencia a lo largo de una colección. O sea, como todo, cada milímetro comunica algo. Entonces ya después que se tiene eso, se hacen las primeras muestras, los test o lo hacemos impresión 3D y determinamos y empezamos a jugar o utilizamos cera o utilizamos lo que sea que encontremos para poder como entender la tridimensionalidad de una pieza. Luego de ahí entonces vamos a taller. Y el taller donde ahí está esta conversación con los artesanos.
Y ellos me dicen, obviamente ya como yo tengo un background, tengo conocimiento de joyería, es más fácil. Ya yo sé lo que podemos hacer con el Larimar y que no. Y, o sea, se pueden hacer muchas cosas porque nosotros acabamos de sacar unos lentes del Larimar. Sí. Ay, Sí, sí, sí. pero Hemos vamos a hecho hablar de todo. de eso en un momentito, ¿eh? Hemos hecho de todo, pero ya yo entiendo qué se puede y qué no, y qué capacidad tiene mi taller para poder ejecutar ciertas cosas. Entonces es como un roller coaster porque ahí es donde se pone la cosa difícil, porque no es solamente pensarlo y que la idea sea genial, es ejecutarla. Y obviamente ya con el quehacer, cuando ya vemos la muestra terminada y vemos cómo se ve, ahí entonces entendemos qué es posible y qué tenemos que descartar. Y ahí es donde se muere muchísimo, tenemos que Claro. enterrar muchísimo diseño porque no son funcionan. viables. Luego vemos los costos. Claro. Hay esa parte de costos, cómo definir y hasta que llega a ustedes. Joarla, ¿y qué tanto? Porque sí me imagino que se mueren muchas ideas, pero también ahí entra la comodidad. Ella tiene el anillo puesto, tú tienes un anillo puesto. ¿Qué tan cómodo es también para usar? Más o menos, por ejemplo, los lentes Ajá, pesan. sí. Entonces, ¿qué tan? Hay dos preguntas. ¿Qué tanto hay de que sea cómodo para el cliente? Y Y dos, funcional. como más o menos cuántas muestras se necesitan en promedio antes de salir, por ejemplo, la última. Como 3 piscinas, ok, ya la cuarta es la vencida. Eso tú dices como En prototipos. ok, Ajá. prototipos. Realmente puede ser que en una ocasión la idea salga de mi cabeza, hagamos la primera muestra, la segunda, y la segunda me encanta y yo diga, sí, eso es. Ok. Como puede ser que yo tenga una idea, la ejecute, no me guste, y entonces la hagamos como 4 veces más, cambiando cosas diferentes, como no, pero entonces ahora no nos funciona porque esta pieza es muy gruesa y entonces no va en el cuerpo. O sea, son cosas de cosas técnicas. O sea que eso varía muchísimo Ok. dependiendo de qué tú estés haciendo. O sea, si son unos lentes, bueno, en el caso de los lentes se hicieron 2 prototipos y esos son los únicos que hemos hecho. Ok. O sea, el último prototipo quedó súper bien, pero sin embargo no es perfecto, o sea, sigue siendo un prototipo. Entonces, ese también es una pieza de colección, que no es lo Ok. mismo, o sea, como que si tú ves vestido de runway, no es lo mismo que yo haga un vestido de couture, eso no, tú no te lo vas a poner para venir a la zona, tal vez. Entonces, como así mismo, la joyería es moda. O sea, yo puedo hacer algo minimalista, que eso es una de las cosas que más me gusta. Esas joyas que te van a acompañar en tu día a día. Tú estás llorando en el trabajo, tú estás como que corriendo, y tal vez dándose una caminata. Esas joyas que están contigo diariamente, a mí me encanta hacer ese tipo de joyas. Y por eso la mayoría de mis joyas son chiquitas. Porque yo quiero que tú quieras no quitártela. Sin embargo, hay otras, como el anillo de piscina, muchas de mis clientas me dicen, no, yo me lo quito, o sea, eso yo lo uso nada más para salir. Y yo dije, me encanta. O sea, me encanta que Claro. tú di que me pongo un vestido negro, me pongo el clutch y mi anillo. resalta. Y ya, como que ya me siento bien. Y o sea, que yo creo que depende de mucha gente. O sea, y creo que depende mucho de estilo, de entender con qué tú te sientes cómodo, porque puede que yo me quiera llenar la mano de anillo y andar con la mano llena de anillo, pero sin embargo si yo voy a trabajar y a diseñar, yo no puedo tener anillo puesto, porque yo necesito como que tener eso, y yo soy más creativa en la carencia de joyas, porque yo obviamente quiero imaginarme qué me falta, qué yo quiero, o sea, que yo quisiera verme puesto en la mano, o sea, cómo yo quisiera que se viera, y ahí yo siento que soy más creativa. Ah, perísimo. Joarla, hemos hablado de todo lo lindo del mundo de la joyería, Ajá. pero esto no deja de ser un negocio. Ujú. ¿Cuáles han sido los retos de emprender el negocio de la joyería revolucionario el que has hecho? Ujú. ¿Y qué logros también? Bueno, yo siento que emprender implica que tú siempre tienes que estar como rompiendo, o sea, récords o sea, como, o sea, como que Reinventándote. sí, tú siempre tienes que estar reinventándote porque no te puede volver obsoleto, o sea, como que, o sea, estar pendiente a las tendencias. A mí me encanta ver las tendencias, o sea, la joyería cambia cada vez que cambia la temporada. Entonces, sin embargo, son más lentas que la moda, o sea, que la ropa es mucho más lenta.
Pero yo creo que uno nunca deja de probar cosas nuevas, que es parte de como estar probando constantemente. Y yo siempre tengo como que, ya yo sé lo que me ha funcionado. Basado en eso, ya yo sé como que, ok, podemos llegarlo hasta aquí. O sea, todo obviamente puede tener esa ideología de precio, cómo puede hacer el balance entre todas estas piezas que yo voy a lanzar. Y sin embargo, no, o sea, como que poder entender como que, mira, o sea, yo quiero que la teenager se pueda adquirir una pieza. Entonces, para mí es importante porque yo siento que mi marca es muy jovial. Entonces, yo quiero que haya productos para ella. Entonces, yo siempre tengo eso pendiente. Aún así, sea su mamá que vaya a comprarlo o que vaya a usar también, que su mamá también vaya a estar comprando con ella. Eso me encanta. Matching, como que este anillito, nos lo combinamos, nos lo prestamos. O sea, yo pienso mucho en eso. Hay piezas también que yo las creo entendiendo que van a ser, o sea, eso va a ser un showpiece. Y me encanta eso también. O sea, es una pieza de show, es como para poder, por ejemplo, los lentes. Para mí, that's a showpiece. Porque no es que, o sea, también como el material es un poco más pesado, o sea, que no es como unos lentes que yo vaya a poner como que para irme al mirador, o sea, está fuerte. Pesan un poquito más, no son tan versátiles. Pero, sin embargo, entender, o sea, qué me ha funcionado anteriormente, como en todas esas piezas que yo he lanzado, ya yo sé qué es lo que tiene más salida, ya yo sé como que qué le gusta a mi público, ya yo sé cuáles son los sizes que más se me venden. O sea, como que ya tenemos unos añitos, casi de año, como trabajando con joyas. Entonces ya tengo una idea. Sin embargo, o sea, tenemos una colección que tiene muchos meses ahí que quiere salir. Sin embargo, para mí va a ser una sorpresa. Aún así yo pueda rejugar con los precios, rejugar con los diseños, el peso de las piezas, todo. Aún así hay algo que yo necesito expresar mi creatividad. O sea, y hacer el balance entre ser creativo y ser sostenible en el tiempo. Rentable, es bien complejo. O sea, como que es esa conversación constante que uno tiene que tener con los números. Y no me gustan tanto los números, ¿sabes? Pero son muy importantes. O sea, la joyería es número. O sea, toda esa medida son números, que es la parte donde más yo tengo como que, ok, sí, vamos a quitarnos todo. Y ahí como concentrarnos muy bien, porque cada milímetro hace la diferencia. Totalmente. Mira, hay una cosita que queremos preguntarte, yo en particular, porque soy muy fan. Cuéntanos eso que pasó con Camille Rassat en París. Que para quienes no saben quién es Camille, que tiene el mismo nombre en la serie de Emily in Paris, la rubia. Sí. La francesita. La francesita. Cuéntanos cómo fue conocerla, cómo fue lo de ella ponerse de tu marca. Cuéntanos todo eso. Eso fue una locura, en verdad. Yo no me puedo quejar, como que cada vez que o sea, he tenido mucha suerte como en varias cosas, así como que a veces como que me la ponen ahí la oportunidad y yo dije, o sea, en serio, o sea, obviamente da mucho miedo, como que de verdad me están haciendo esto, como que es para que yo de una vez tenga que accionar. Entonces, nosotros estábamos en Madrid en esa temporada. Y estábamos en la tienda Wow. Estamos actualmente en la tienda Wow con RDS Moda, que tenemos un stand de diferentes diseñadoras dominicanas exponiendo lo mejor de la moda de aquí. Y en ese mismo intervalo, en ese mismo marco, en el evento estaban teniendo estaba Camille promocionando unos productos que con lo cual ella estaba haciendo un partnership. Okay. Y ya había una fila, había muchísimos fans, pero nosotros estábamos ahí. Normal, en un piso más bajito, está tirando fotos. Ya lo habíamos visto, ya sabíamos que ella iba a ir, pero, o sea, como que el plan nunca fue como que, o sea, como conocerla. Siempre fue como, ay, qué chulo, pero como que no sabíamos. A mí me gusta ver todo lo que está en trendy. Y al final siempre caigo. A mí me encantó Emily in Paris, la primera temporada, que para mí fue la mejor. Sí. Y después, obviamente, ya había que verla porque, o sea, como que yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Y obviamente ella me parece uno de los personajes con más carácter después de la jefa.
¿Y la que mejor viste? Uf, Y la que mi mejor favorita. viste, como Sí, con de más verdad. también. clase. O sea, ella es la que Una tiene- Con locura. clase, pero creativa, Totalmente. jovial, Me con ese como toque chic. francés chulo, ajá. Y Muy elegante. nada, el caso fue que nosotros subimos a ver si podíamos como, o sea, ponernos en la fila para poder conocerla. Y era un lío porque ya había un grupo, estaba complejo. El caso fue que, nada, estábamos a punto de irnos porque lo habíamos intentado la primera vez, no funcionó. Yo dije, no, está bien, o sea, vámonos. Y estábamos ahí. Y yo estaba, dije, ay, es que no puedo. Porque te digo, la oportunidad te la ponen ahí y tú no vas a tomarla. Y yo dije, cónchale, yo me voy a arrepentir si no la conozco porque soy fan. Y yo tenía ahí como que piezas mías puestas. Y yo dije, nada. O sea, eran piezas que estaban acabaditas de hacer prácticamente. Y yo dije, ok. Y mi amiga me dice, mira, si nos vamos a quedar nada más para conocerla, no tiene mucho sentido. Hay que conocerla y darle a conocer la marca. Y ya yo ahí preparando mi speech, ok. Y nada, conseguimos a alguien que nos ayudó, alguien del equipo de la tienda y nos dijo como que, mira, sí, lo podemos lograr. Y yo dije, ¿le podemos dar una pieza de nosotros? Y dije, sí, no te preocupes. Ella habló con la manager que andaba con ella. Hubo un poco de turbulencia porque había gente que estaba de acuerdo, había gente que no. Y el caso es que nada, la manager de ella dijo que sí, suban, hagan la fila. Nos metieron en la fila, hicimos nuestra fila y yo ya con mi bolsita, porque yo ando con todo, o sea, casualmente. Preparadísima. Ese día yo andaba con la bolsita, las cajitas, todo, porque estábamos creando contenido. Yo me llevo todo. Y yo aproveché, me puse en mi fila, armamos en la pieza, pusimos toda la tarjetita y nada, y yo la veo y emocionadísima, le doy el speech, le digo que le hablo del anillo de piscina y ella me dijo, no me digas, tú sabes que yo he ido a República Dominicana y a mí me No. encanta, yo he ido, o sea, me encanta. Y ya entonces le conté, ella me dijo, es una empresa familiar. Y yo dije, sí, y ella, oh Dios mío, el estilista vino corriendo y estaba así como que yo lo quiero para mí, me encanta. O sea, como que fue muy lindo porque ellos estaban muy contentos. O sea, obviamente estaban trabajando, pero como que nos recibieron súper bien y yo estaba así como que en la nube 9. Y no fue un bajón, ni siquiera porque era francesa. Sí, no, pues Qué súper chulo, amable, qué chulo. o sea, Wow. de verdad que, y ahí entonces digo, como que cónchale, o sea, yo estaba nerviosa porque obviamente, tú sabes, pero al final hay que hacerlo, y más cuando te ponen la oportunidad ahí, o sea, como que, ¿cuál es la posibilidad de que tú estés en el mismo lugar que está otra persona que obviamente que tú eres fan, que te gusta su trabajo y como de odds? Y que lo reconozcas. Claro, ¿y eso te Totalmente. trajo internalización o has pensado en internalización no solamente, por ejemplo, en Madrid, que mencionas que estás en una tienda? Sí. ¿Cómo trabajas Sí, esa porque parte? tú has ido, o sea, yo te he visto que has ido varias veces a Fitur. Ajá. En esta ocasión no fuimos, o sea, fuimos por el marco de Fitur, pero Ok. fuimos porque RDS Moda es una fundación que quiere ayudar a marcas dominicanas a promoverse y a internacionalizarse. Entonces, esta fue la oportunidad perfecta, ya que estaba ocurriendo Fitur, esta feria que ya fui una vez y me encantó como todo el ojo público que hay sobre este evento. Y fue como perfecto, o sea, es una entrada, estamos viendo, y obviamente nuestra proyección es poder llevar nuestras piscinas y o sea, nuestra artesanía a diferentes partes del mundo, o sea, como the sky is the limit. Yo veo mi joyería en Japón, yo veo mi joyería en Inglaterra, donde yo estudié, entonces como que sí veo infinitas posibilidades, pero siento que es algo que obviamente tenemos ya 2 años preparándonos para nuestro taller, para poder para poder suplir la demanda de poder tener nuestras piezas fuera del país. Wow. O sea, que es Chulísimo. parte. El Larimar lo están internacionalizando. No Sí. solamente tú, también lo están haciendo otras diseñadoras de joyas. Pero es un recurso que no es renovable. No. ¿Qué se está haciendo y qué hacen ustedes? Porque es que estamos viendo que hay una explotación masiva del Larimar. ¿Qué se está haciendo para que ese recurso pueda seguir estando ahí? Bueno, mira, realmente nuestra minería es muy artesanal. O sea,
no podríamos decir que es masiva, porque realmente no es, o sea, no es... No, yo lo digo porque no solamente lo estamos utilizando en joyas, se está utilizando, los diseñadores están utilizando botones de Larimar. Ya el Larimar no es solamente el arete o lo que se está por todos lados, estamos viendo Larimar, ¿entiendes? Pero Por tú dices en qué sentido exactamente. se está explotando mucho más la piedra. Entonces, ¿qué se está haciendo para que esa piedra se pueda seguir estando ahí? Para que no llegue a una explotación que la perdamos. Bueno, realmente tú sabes que la minería, por más artesanal que sea, es minería. Sí, claro. Implica que tú tengas que deforestar, que obviamente hay regulaciones que implican que tú, si deforestas para minar, tienes que volver a forestar. Obviamente, si no está regulado en la forma correcta, eso no se hace. Pero, por ejemplo, esta es, o sea, Barahona, está los Baurucos, o sea, en Bauruco hay una montaña donde en esa montaña, que no es tan grande, o sea, realmente es un yacimiento pequeño y es una roca de origen volcánico. El Larimar es una piedra que es la única pectolita de color azul que existe en el mundo. O sea, no hay ninguna otra pectolita de color azul con la misma procedencia del Larimar. Una roca volcánica de una lava subterránea que emergió, o sea, en un periodo de tiempo y fue emergiendo, mezclando todos los minerales que habían dentro de esa montaña y las aguas minerales que había ahí. Entonces, imagínate, lava derritió todas estas piedras que estaban aquí y creó esta pectolita que es color azul, que no es solamente color azul, parece que tú estás viendo el agua del mar. Entonces, es una gema muy rara. O sea, eso no va a volver a ocurrir no va a ocurrir eso otra vez. Porque obviamente tú tienes que crear esta erupción volcánica submarina que venga y entonces haga todo ese proceso y con años, con obviamente los riachuelos que hay abajo, todo eso se mezcló y creó incluso con unas placas tectónicas entró esta lava y entonces marmoleó, o sea, como esa parte de ahí. O sea, no es como que si yo me entro, yo voy a encontrar como que, ay, todo esto, vamos a sacar todo esto. No es así. Entonces, a nivel científico, tiene mucha importancia porque no hay en otro lado. O sea, este es el único lugar donde se ha explorado, el único lugar donde se ha investigado. Entonces, es algo que, igual que eventualmente, no va a haber Larimar. O sea, determinar obviamente hasta cuándo siempre ha sido una cuestionante. Claro. O sea, hay veces que hasta para poder fluctuar dicen ya se está acabando para que tú compres muchísimo ahora. Pero al final es un evento natural que sucedió que no se va a volver a repetir. Entonces así mismo como cualquier otro mineral que se explota, se acaba. O sea, igual el oro, la plata, cualquier minería que realmente al ser tan pequeña y solamente una montaña, o sea, el impacto, o sea, como que para mí, obviamente yo no quisiera explotar nada, o sea, como no quisiera, entiendo que la minería cuando se hace responsablemente y de forma artesanal, no afecta, o sea, no es como una minería que afecta a ríos. Okay. O sea, y ya en ese sentido, toda la gente, todo estos artesanos, que para mí es como la parte donde más podemos hacer algo, que toda esta comunidad de Bauruco vive del Larimar. O sea, todo alrededor de Barahona, o sea, tú escuchas a alguien de Barahona y del Larimar y es como que o sea, hablan de su piedra porque es de donde ellos vienen. O sea, realmente el Larimar ha impactado esa zona de una forma, la economía de esa área de una forma inigualable. Entonces, para mí es ver esta minería artesanal y obviamente todo eso que está haciendo el Ministerio un círculo. El Ministerio de Energía y Minas para poder regularlo y apoyar, porque obviamente aunque hay una federación, o sea, como que realmente es la más regulada. O sea, es lo más regulado que yo creo que tenemos aquí ahora. Pero básicamente se resume a que es finito y tienen que comprar sus piezas. Ahora. Ahora, porque nadie sabe. Sí, entonces claro, nosotros... y eso
al que nos está escuchando entiende realmente el valor Claro. que tiene cada pieza. Claro. O sea, ese trabajo minero que se hace no es un trabajo fácil. O sea, esas personas van a dar su vida ahí porque no o sea, es lo único que conocen. Claro. Y ese como que cuando tú tienes una habilidad y eso es lo mejor que tú haces y te están diciendo, no, haz otra cosa, eso es lo mejor que ellos hacen. Y hay mineros que tienen hasta más de 40 años. O sea, que conocen a mi papá porque de cuando él iba antes. Entonces, yo creo que para mí lo más importante para Jumpstart es esto y como aprovechar es que yo, como he visto el Larimar desde toda mi vida y he visto más Larimar junto, fuera de mi país que aquí. O sea, como Claro. cuando tú ves y tú vas a las ferias de joyería y tú ves como los hindú están trabajando con Larimar, los chinos están trabajando con Larimar, tú ves todas estas otras, o sea, el Larimar está en toda parte del mundo. Entonces, para mí, honrar esta piedra que es minada por dominicanos, que son dominicanos los que están ahí, y entonces venir a nuestro taller. O sea, obviamente nosotros compramos de los mineros, la traemos a nuestro taller, la procesamos desde cero, desde su forma más rústica, en todos los tamaños, la trabajamos con artesanos dominicanos y entonces la llevamos. Persona dominicana. Claro. Yo creo que ahí nuestra más amplia labor es qué hacemos con esto que se va a explotar como quiera. Pero al final para mí es qué yo hago con eso, o sea, ese recurso tan valioso. Y para mí, al yo trabajarlos, al yo crear estos diseños, estos mundos para ellos y hacer que cualquier persona, cualquier mujer dominicana quiera llevar una de estas piezas, que no solamente o sea, fue extraída por un dominicano, sino que también la trabajamos con un amor y una o sea, impecablemente Que tenga sentido. en nuestro taller. Como que para mí es el valor. Para mí el valor que estamos creando joyería aquí en República Dominicana de un valor inigualable. Wow, me encanta. Joarla, vamos a ir concluyendo con este sol colonial que nos está bendiciendo, ¿verdad? Pero tenemos una dinámica muy chula, más enfocada en ti, en Joar la persona, que siempre hacemos. Queremos que nos dejes, por favor, con una pieza o un outfit que digas, esto soy yo, con una bebida y con un libro, serie o película. ¿Y tu signo zodiacal? Y tú sí. Oh my God. Ok, repítame, por bueno, favor. mira. Vamos a ir una por una. Ok. Pieza de ropa o outfit que seas tú. O sea, para mí yo siento que una pieza de ropa que yo me sienta cómoda y me sienta linda, pero que yo pueda subir, bajar y hacer diligencia, yo siento que será la ropa que yo me usaría. Un body, preferiblemente de Distrito 79, y unos pantalones anchos, largos, o sea, nada fancy, sino como que obviamente es versátil, es una pieza súper versátil, y con unos pantalones flowy que me permitan poner mis tenis y yo caminar por toda la zona y ir por la vida como súper cómoda. Obviamente con mis joyas, mis aretes, y balancear ahí un poco. Jugar con los colores, pueden ser de color lila a color negro, amo. Un libro, mi libro favorito es Paula, de Isabel Allende. Es un libro como que muy emotivo para mí. Es el único libro como que me he terminado así, como que sin pensarlo mucho. Soy signo Virgo. Y mi bebida favorita, O la que más se identifica. la que más me identifica, wow. A mí me gusta todo lo que tenga azúcar. Pero o sea, como clásico, un agua con gas y un limón amarillo. Me gusta. Me gusta. Wow, Joarla, ha sido uno... Joarla. Volvemos lo mismo, señores, es Joarla. Es que eso lo hemos aprendido hoy. Sí, eso lo pasa hemos nada. aprendido ahora. Ha sido un placer tenerte aquí. Aprendimos muchísimo sobre la joyería dominicana y la artesanía y principalmente del Larimar. Wow, y todo lo que hay detrás, Sí, que claro. uno No tiene conoce. completamente ignorancia, o sea, completa ignorancia de todo lo que hay detrás. Muchísimas gracias, Muchísimas por gracias. venir. Gracias a ustedes. Te esperamos por de darnos nuevo este espacio. aquí para seguir hablando, porque es que después hay que hablar del ámbar, Wow, hay que hablar de sí. un montón de Hay cosas mucho Y de que todo, hablar. exacto. que no nos da la hora. No. Gracias por llegar hasta aquí escuchándonos o viéndonos.
Yo soy Chanel Rodríguez. Y yo, Marlene Blanco, y esto fue Hablemos de estilo. Chao.